Buenos días, Dios les bendiga. Los saluda su hermano Rogelio Tristán. Y hoy vamos a estudiar, a seguir en el estudio de los profetas menores. Vamos a tener una lección del libro número 9 de El Sendero de la Verdad, que seguimos estudiando con la iglesia de Eastside en Matún, pero hoy por causas, por causas mayores, hoy estaré grabando desde aquí, desde mi casa, esta lección. Hoy tendremos una lección, la número 20, que es, perdón, un encuentro con Miqueas. Hoy vamos a estudiar el profeta Miqueas. Hoy vamos a tener un encuentro con el profeta Miqueas. Y esta lección número 20 nos la preparó el hermano Marco Rocha de Argentina. El versículo que tenemos para memorizar se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y yo le voy a dar lectura. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuevamente, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a tratar de estudiar con el propósito de que como alumnos descubramos los rasgos distintivos del ministerio del profeta Miqueas y profundicemos en el estudio de algunos pasajes claves que nos da este libro. Hoy, como les digo, lo estoy haciendo desde mi casa, y aquí me pide que pues para conocer más profundamente los hechos o las situaciones, que dice que es óptimo contar con más de una perspectiva. Así que me pide que hagamos una distinción entre las características de la vida en la ciudad, lo que es vivir en la ciudad y lo que es vivir en el ámbito rural. Yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones en sus casas de las diferencias que puede haber entre vivir en las grandes ciudades y vivir en el ámbito rural. Yo como quiera les voy a seguir dando la lección. Ustedes sacarán sus conclusiones en casa, porque pues a mí no me gusta la ciudad. Yo soy sincero, no me gusta vivir en la ciudad. Prefiero un pueblo pequeño donde esté más la tranquilidad y cosas así. Pero nosotros podemos proseguir con la lección. Ustedes sacarán sus conclusiones. A mí me pedía que les preguntara a los alumnos qué diferencias hay, pero como estoy desde mi casa, como les digo, ustedes sacarán sus conclusiones. También me dice que después de esto, dice que terminemos explicando que Miqueas, quien provenía del ámbito rural, tuvo un ministerio contemporáneo al del profeta Isaías. Isaías, quien provenía de una familia noble y tenía acceso directo al palacio del rey. O sea, Miqueas y el profeta Isaías son de la misma época. Sí se puede decir de la misma época, pero Isaías, como aquí leemos, venía de una familia más acomodada. Él tenía acceso al palacio del rey, a estar con gente de más alta, más alto nivel social. Y Miqueas, pues de una familia más humilde, viviendo en un ámbito más, como ya, válgame la redundancia, más humilde, y pues entre gente de más bajos recursos. Dice: es por esto que el aporte de Miqueas es particularmente especial y nos permite tener un panorama más completo de una era y el propósito de Dios para la humanidad. No sé si lo mencioné, pero quien nos preparó esta lección fue el hermano Marco Rocha de Argentina. Y el primer punto que vamos a estudiar es el profeta del pueblo. El profeta Miqueas dice que nació en la aldea de Moreset Gad o Morasti, a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Aunque su lugar de ministerio fue el reino de Judá,
sus escritos proféticos son anteriores a la caída del reino de Samaria en el 721 a.C. Por tanto, están dirigidos tanto a Israel como a Judá, están dirigidos tanto al norte, al reino del norte como al reino del sur de esa división. Dice, su gran diferencia con su contemporáneo Isaías radicó en que mientras Isaías se interesó por profetizar sobre la ciudad y los problemas de la nación, Miqueas lo hizo sobre el pueblo común y los individuos, conocido también como el profeta de los pobres. O sea que aquí vemos la diferencia de que Miqueas fue conocido como el profeta de los pobres. ¿Por qué? Porque él estaba en un ámbito más rural, de más bajos recursos. Pero aún así, el profeta Miqueas no tuvo reparos en profetizar contra la crueldad que había en esos tiempos de los ricos, que oprimían a los más vulnerables de su época. Y dice que su predicación se dirigía principalmente a personas de apariencia muy religiosa, pero que en su corazón no eran piadosos, que daban muestras de vivir una incoherencia entre la práctica de sus muchos ritos y su accionar fuera del templo. O sea que se la daban de muy, muy religiosos, de muy creyentes, de muy esto, de muy lo otro, pero realmente sus actos eran todo lo contrario. Y hoy en día nosotros también lo podemos ver en uno mismo, en la iglesia, en todas partes lo podemos ver, en todas las clases de religiones. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir que somos creyentes y que amamos a Jesús, pero eso es en la iglesia. Y afuera de la iglesia muchas veces hacemos otras cosas que no están en concordancia con lo que decimos, con nuestras creencias. Miqueas dice, sabía sobre la corrupción que prevalecía en la ciudad, y por otra parte conocía de primera mano las dificultades económicas por las que pasaban las gentes que se dedicaban a la agricultura, desde los labradores de su pueblo, ya que al sentirse tan endeudados hipotecaban sus tierras a los ricos de Samaria y Jerusalén. Y ante tales injusticias, el profeta Miqueas tenía la convicción que la última palabra no la tendrían los ricos opresores, sino Jehová, por el cumplimiento de su propósito mediante la venida del Mesías, quien provendría de la pequeña aldea de Belén. Esta convicción del profeta Miqueas es la que nosotros también debemos de tener hoy, de que la última palabra la tiene siempre Dios sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas y Él tiene la última palabra en todo. Dice que vamos a abordar dos pasajes importantes del libro del profeta Miqueas. Y aquí nos hace una pregunta, más bien, son dos preguntas que dice, ¿encuentra alguna similitud entre las problemáticas religiosas y sociales del tiempo de Miqueas y las contemporáneas? ¿Y qué podemos aprender del profeta para enfrentar estos desafíos? Bueno, diferencias no creo que haya muchas, porque hoy también vemos tantas cosas en el mundo que decimos, siempre es la misma historia, siempre es la misma historia. Los que más tienen oprimen a los que menos tienen. Los que tienen más poder siempre hacen la justicia como ellos quieren con los que tienen menos poder o menos recursos. Yo creo que dice, ¿qué podemos aprender del profeta para enfrentar estos desafíos? Aquí yo creo que ya sacamos un aprendizaje y sin todavía meternos tanto a lo que es la lección. ¿Por qué? Porque el profeta tenía la convicción que la última palabra no la tendrían los ricos opresores, sino Jehová. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que debemos aprender para enfrentar cada situación en nuestra vida. Que no siempre, que más bien, que siempre Dios va a tener la última palabra sobre todo. O sea, no porque estemos pasando por una circunstancia difícil pensemos que siempre va a estar así la situación, sino que debemos de confiar en Dios y sabemos que Dios tiene la última palabra en todo. Bueno, el segundo punto, que vamos a estudiar, dice que es el anuncio del Salvador. En Miqueas 5:2, que fue el versículo
que nos dieron para memorizar, nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje es uno de los más conocidos del Antiguo Testamento, ya que aquí es donde Miqueas nos profetiza que el Mesías nacería en Belén de Judea. También fue muy conocido porque los judíos en tiempos de Herodes, también fue muy conocido por los judíos en los tiempos de Herodes, dice, y ayudó a los magos provenientes de Oriente que buscaban al recién nacido rey de los judíos. O sea, si ustedes han leído, ustedes saben que Herodes estuvo preguntando dónde nacería el Mesías, y ellos le dijeron en Belén de Judea. Entonces, como vemos, este es uno de los pasajes más conocidos, más famosos del Antiguo Testamento. Miqueas dice que en armonía con su procedencia y el contexto en el que ministró, presenta al Mesías como un hombre de pueblo, en detrimento de la idea que provendría de Jerusalén, y cuyo fin sería traer paz y contentamiento a los afligidos, como se expresa en Miqueas 4:4. La gente, había muchos que creían que Jesús iba a nacer o que el Mesías saldría de Jerusalén, y que iba a ser un rey con mucho poder político y con muchos ejércitos y cosas así, pero fue todo lo contrario. Jesús nació como vemos en Belén de Judea, una aldea de bajos recursos, con gente humilde, y pues nuestro Señor Jesucristo, una persona muy humilde, que todos sabemos su historia, o conocemos mucho de su historia, que podemos seguir aquí en este libro, que es la Biblia. Si lo queremos conocer, aquí está. Y nos dice Miqueas 4:4, fíjense, porque el fin de nuestro Señor Jesucristo dice que era traer la paz, traer la paz y la armonía, el contentamiento a los afligidos. Entonces dice Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esto es Miqueas 4:4. Y Miqueas capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y esta será nuestra paz. Solo nuestro Señor Jesucristo es el que va a traer la paz completa, la paz más completa al pueblo la más perpetua al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, perdón. Esta paz que ellos esperaban, que Jesucristo dominara todo, que conquistara toda la tierra, con ejércitos, con guerras. Pero es todo lo contrario. Nuestro Señor es un Señor de paz, Él quiere la paz. Entonces, esa paz Él la va a traer, o ya la trajo al mundo, porque si uno ha aceptado a Jesús en su corazón, uno puede estar en paz. Si uno sigue los mandamientos de Jesús, uno puede estar en paz. Pero esa paz se va a complementar todavía más cuando Él venga por segunda vez, y tengamos que él ponga su reino milenial. Entonces, ahí es cuando vamos a traer todavía más paz, pero ya sabemos que con la primera venida Jesús ya nos ha traído la paz de Dios al mundo. Si tú aceptas a Jesús, tú estás con la paz de Dios, y esto es lo que nos dicen estos versículos. Entonces, esta profecía del profeta Miqueas ayudó mucho al pueblo de Dios a mantener viva la esperanza durante los siglos que aguardaron la llegada del Mesías. Y dice aquí que se cumplió literal y espiritualmente con el nacimiento de Jesús. Y sí, es verdad, porque
como ya lo hemos explicado, esa paz que nosotros necesitamos el día de hoy, a día de hoy, es estar en paz con Dios, es el estar bien con Dios, el tener una comunión con Dios. Entonces, ya la tenemos desde ahorita, ya tenemos esa paz desde ahorita, ya esa parte, hay una parte que ya se cumplió y otra que está por cumplirse con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tan presente tenían el pasaje los líderes judíos del tiempo de Herodes, que lo citaron cuando se les consultó sobre el lugar donde nacería el rey de Israel, tal como lo expresa Mateo 2, de los versículos 4 al 6, y dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces dice que la profecía también se refiere que el siervo de Jehová sería del linaje del rey David, aunque no sería un hombre terrenal, ya que proviene de la eternidad, es decir, que Dios encarnado. Y sí, nuestro Señor Jesucristo era 100%, es 100% divino y fue 100% humano. Entonces, dice que bajo el gobierno de Cristo su pueblo estará seguro porque su reino será de paz, y esto expresa Miqueas en consonancia con el contemporáneo Isaías. Dice Isaías capítulo 9 versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto se encuentra en Isaías capítulo 9 versículo 7. ¿Y qué nos dice? Que la paz de Dios será, dice, si su imperio y su paz no tendrán límites. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es paz y no hay límite en su paz. Pero esto nos dice que tenemos que seguirle de verdad. El segundo punto que vamos a estudiar es lo que pide Jehová de ti. Porque, ¿qué es lo que nos dice Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8? Yo le voy a dar lectura a lo que nos dice Miqueas 6, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide Jehová de nosotros. Dice que este es uno de los pasajes más impresionantes del Antiguo Testamento. En los capítulos 6 y 7 se presenta una controversia entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo consideraba a Dios como un señor cruel, con demandas difíciles de cumplir. Miqueas se encarga de resumir las demandas a 3, de una manera brillante, considerando a la religión como una buena relación con Dios y los hombres, la justicia como base de toda moral y el amar la bondad como forma de vida. En definitiva, que la verdadera religión solo es posible cuando hay comunión con Dios. La palabra religión significa el volver a ligarse. Entonces uno dice que todas las religiones, bueno, para mí, yo digo que todas las religiones en sí son malas. La única buena relación es con Dios, cuando tú estás relacionado con Dios.
¿Por qué? Porque dice, la palabra religión es volver a ligarse. O sea, tú como creyente siempre buscas el ligarte a una divinidad. Entonces, aquí la única forma de tener una buena religión es tener una buena relación con Dios, o sea, estar ligado realmente al único Dios, al Dios verdadero. Y esto es lo que nos dice Miqueas, que la única posible buena religión es cuando hay una verdadera comunión con Dios. Y como vemos, nos lo resumió en tres cosas, que es la justicia como base de toda moral, el amar la bondad y amar misericordia. En definitiva, dice que esta es la verdadera religión. Dice que el pueblo de Judá buscaba el favor divino mediante la realización de deberes externos e incluso estaban, dice, dispuestos a aceptar cualquier condición que les ayudase a comprar el perdón, pero no estaban dispuestos a cambiar sus vidas. Yo creo que prácticamente lo mismo que podemos vivir hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque no es solo ir a la iglesia, es no solo, ay, el domingo ya pedí perdón, ya alabé al Señor, sino que hay que cambiar completamente. Dice que no es solamente no debe ser solamente una cosa externa, sino que debe de ser completo. Perdón. Entonces, ay, perdón. Me entró traía la garganta muy reseca. Ay, les pido disculpas. Entonces, dice que el pueblo buscaba agradar a Dios de esta forma. Pero todos sabemos que esta no es la forma correcta. Debe ser un cambio completo, desde lo más profundo. Debemos de estar cambiando completamente nuestras vidas, porque no se puede comprar. Hay cosas que no se pueden comprar y Dios no se compra. Dios no se compra con nada, a menos de que tú le adores y te hayas arrepentido en verdad, que estés realmente arrepentido de corazón, que aceptes que necesitas de Él, que tienes una dependencia de Dios al 100%. Dice que estas personas estaban obsesionadas con la práctica de actos religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y dice que Miqueas en esta profecía también resume las exigencias legales, éticas y espirituales indicadas por los profetas contemporáneos Isaías, Amós y Oseas. Vamos a leer qué nos dicen estos profetas. Dice, como se indica en Isaías 30:15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Es lo que estamos explicando, que la única forma de que Israel se salvara del juicio de Dios era que cambiaran completamente su forma de vivir, o sea, cambiaran completamente su corazón, que fueran personas diferentes. Y no estamos hablando solamente de la clase alta, sino de todo el pueblo, de toda la gente. ¿Por qué? Porque es la única forma de que uno pueda vivir en paz, de que tenga ese descanso y ese reposo, que seamos salvos. Es solamente cambiando completamente nuestro corazón, no alejándonos de los males, arrepintiéndonos de nuestros pecados y no volverlos a hacer. Hay una cosa que yo siempre he dicho: somos humanos, claro que vamos a tener toda clase de pruebas, malos pensamientos, situaciones difíciles, pero siempre debemos de confiar en Dios, de tener la plena confianza de que Dios tiene la última palabra en todo y que Él es el único que nos puede ayudar a salir de todas estas cosas. Entonces tenemos que cambiar completamente. Dice Amós, capítulo 5, versículo 24, nos expresa: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y Oseas
capítulo 2, versículos 19 y 20 menciona: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. O sea que si uno se entrega realmente a Dios, Dios tiene un compromiso, tiene un pacto con nosotros, que es el de salvarnos, el de mantenernos firmes, pero como lo hemos dicho, todo esto está relacionado al tener una buena comunión con Dios. Si uno no la tiene, uno no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si uno hace mal, uno no conoce a Dios. Y esto yo lo he platicado muchas veces y lo he dicho muchas veces. Muchos dicen, sí, sí creo, soy creyente, pero no hacemos las cosas, no hacemos las cosas que se nos piden en la palabra de Dios. Entonces no lo conocemos, no podemos estar en paz, no podemos ser personas que amemos la misericordia o que hagamos justicia, porque es imposible. Sin Dios es imposible. Aquí nos dice que ahora los requisitos de Dios expuestos por Miqueas están a disposición de todo aquel que los quisiese cumplir. Dice que ya no son demandas que encierran algo misterioso o complejo, sino aquello que podemos hacer inmediatamente. Y es como les digo, o sea, no es de que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, lo sabemos. Hay muchos que no quieren leer la Biblia porque dicen que tienen miedo a darse cuenta que están mal. Y yo creo que yo era una de esas personas. Pero ahora que la leo, yo sé que las cosas, no, las cosas que pide Dios para mí no son un misterio. Ama misericordia, haz justicia, y, y sé bueno, o sea, aléjate de las cosas malas, sé moralmente, sé una persona recta. Dice que el término, nos dice el hermano Marco Rocha, de Argentina, dice, el hermano pastor, dice que el término oh hombre en Miqueas 6:8 hace referencia a toda la humanidad, por tanto su alcance es universal. De esta manera, Dios mismo, mediante la ley y los profetas, revela su exigencia esencial para aquellos que la quieren adorar y reconocerle como su único Dios. Y como les digo, no es un misterio, las cosas que Dios nos pide son sencillas, aquí están, y dice que está al alcance, o sea, se hace referencia a toda la humanidad y es un alcance universal, o sea, también está al alcance de todos. Simple y sencillamente, si tú las quieras cumplir, que tú quieras alejarte de lo malo, que tú te hayas arrepentido y que en realidad quieras seguir a Dios y quieras hacer las cosas bien. Dice que en nuestros días, que ya contamos con la revelación de Dios en Cristo, las palabras de Miqueas resuenan con mayor fuerza, porque ahora podemos conocer mejor su voluntad. Y sí, es verdad, aquí está la voluntad de Dios, aquí la podemos conocer. Esto también es la forma de conocer la voluntad de Dios, de conocer a Cristo. Y hoy nos resuenan más porque ya está revelado todo lo que Dios pide de nosotros. Y dice que al procurar hacer justicia, nos convertimos en personas honestas, confiables y sinceras, no solo para nuestro bien, sino también para Dios y en nuestras relaciones interpersonales. Y es verdad, porque cuando uno es una persona justa, nos hacemos honestos, confiables y sinceros, y no solo para nuestro bien. Eso lo estuve platicando hace días con unos amigos, y les digo, yo era de las personas que pues realmente no era honesto, no era confiable, no era sincero, o sea, no hacía justicia. Hoy he cambiado, hoy veo las cosas diferentes y me he hecho más honesto, más confiable y más sincero con las personas. Hay veces que la sinceridad de uno a lo mejor no le va a caer bien a todos, pero es lo que Dios pide. O sea, a mí me dice Dios, me pone en mi corazón decirle a la gente que la idolatría es mala, y yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que decir a las personas que están mal, que la avaricia es mala, y lo tengo que hacer porque la avaricia es idolatría. Que estás haciendo algo mal moralmente, te lo voy a decir. Ya me estoy haciendo una persona más honesta, más confiable, más sincera. Si no te gusta, es porque tú no tienes a Dios en tu corazón.
pero esto es lo que debemos hacer, procurar hacer la justicia para hacernos personas de mejor bien. Entonces esa es la diferencia, ahí es cuando uno tiene una mejor relación con Dios y cuando las personas te ven diferentes. Y a las personas que les gusta esta forma, pues te relacionas mejor con ellas. ¿Por qué? Porque ya eres más sincero y más todo. Dice que al amar misericordia estamos desarrollando una cualidad superior a la justicia, ya que mientras esta última implica dar a cada uno lo que corresponde, fíjense, la misericordia implica amor, compasión y bondad, incluso por quienes son merecedores, por quienes no son merecedores o no pueden dar algo a cambio. Entonces, fíjense, dice que la justicia dice que muchas veces implica dar a uno lo que corresponde, pero la misericordia implica amor, compasión y bondad, incluido por las personas que muchas veces no lo merecen, y Dios nos llama a tener misericordia por todos, no importa lo que hayan hecho, lo que te hayan dicho, yo siempre digo que uno tiene que perdonarlos y mostrar misericordia para ellos. Como les digo, no somos moneditas de oro, no le vamos a caer bien a todos, pero nosotros tenemos que hacer esto, el perdonar y el perdonar de corazón. Ya lo dijo nuestro hermano Raúl en una clase, en una lección, y dijo que debemos de perdonar, pero también saber con quién nos vamos a juntar, porque si la persona es demasiado tóxica, pues la tenemos que evitar. Pero nosotros tenemos que a tener esa misericordia por todos, perdonar de corazón, y no importa lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, tú tienes que mostrar esa misericordia para con todos, aunque tú digas, no, no la merece, sí la merece, porque Dios es a lo que te llama. Esto es algo práctico, dice, que nos impulsa a interesarnos por los oprimidos de la sociedad, ofreciendo, dice, mucho más que bienes materiales, sino a nosotros mismos en rescate de nuestros prójimos. O sea que tenemos que orar por ellos, siempre estar orando por las personas, aunque no sean merecedoras, como decimos, de la misericordia, o aunque nosotros pensemos, porque nosotros somos humanos y nosotros siempre vamos a tener malos pensamientos, vamos a decir, ay, no, no merece, pero no, o sea, Dios nos llama a amar misericordia y a tener misericordia por todos, por todos. Entonces dice, Santiago afirma que se hará juicio sin misericordia contra quien no muestra misericordia. Y dice Santiago capítulo 2 versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2 versículo 13. O sea que por tanto podemos esperar misericordia de Dios conforme a la bondad que nosotros mostremos a otros. Y sí, en verdad, como les digo, uno tiene que mostrarle misericordia a todos, porque si no, Dios no va a mostrar misericordia para con nosotros. Va a haber consecuencias, Uno no puede perdonar nada más por perdonar, uno tiene que hacerlo de corazón, o decir nada más de la boca, de los dientes hacia afuera, como decimos, ya lo perdoné, pero en tu corazón no lo has perdonado, y eso está mal, eso es un mal sentimiento que nosotros debemos de sacar de nuestro corazón si tenemos en realidad a Jesús. Otro de los puntos dice que la expresión humillarte ante tu Dios resume los primeros 5 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Dice que humillarse es el primer paso para la comunión con Dios, al reconocer nuestra necesidad de Él y someter nuestras vidas a su voluntad. Y el humillarse no quiere decir que nos, ¿cómo les diré? No lo tomemos a mal, pero el humillarse quiere decir que debemos de arrodillarnos ante Dios, de pedirle perdón, de reconocer que estamos mal y que necesitamos de Él, que dependemos 100% de Él, y que sin Él no se puede hacer nada, que nosotros queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios
no debe ser fragmentado, o sea que tiene que ser una cosa conjunta, tú no puedes hacer una u otra cosa, tiene que ser algo conjunto, tienes que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. No puedes hacer, no puedes hacer solo una o dos y dejar una al nombre ahí después, no, tiene que ser todo conjunto, este, mm, y no podemos estar como quien dice, haciendo una cosa y no haciendo la otra. Es todo conjunto. Y dice que sin misericordia podemos caer en una justicia inflexible. Y al hacer misericordia sin justicia, abrimos la puerta, por ejemplo, a las donaciones de origen deshonesto. También existen personas que dicen andar cristianamente, pero sus actos no reflejan justicia y misericordia. Por eso las tres demandas deben considerarse como un conjunto porque nos brindan una descripción de la verdadera religión. Dice que esto solo está superado por el resumen de la ley y los profetas dada por Jesús. Ahorita vamos a leer algo más de lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y sí, aquí es como les digo, o sea, todo debe ser en conjunto, todas estas tres demandas deben considerarse como un conjunto, porque aquí como dice, personas que dicen que andan cristianamente, pero sus actos no reflejan justicia y misericordia. Eso es algo que yo lo veo mucho pues lo voy a decir sinceramente porque muchas gentes me lo han dicho, no, es que ustedes como religiosos o como creyentes también hacen, porque existen también entre ustedes personas así, ¿verdad? Que son deshonestas, que no muestran misericordia, que no hacen justicia con los demás, y les digo yo, les digo, la Biblia dice que va a haber todo eso hasta en la iglesia, entonces esos no son cristianos, esos no andan cristianamente, y, y estamos llamados a ser verdaderamente misericordiosos con todos. Dice Mateo, esto es lo que nos dice también el pastor, que solamente esto puede ser superado por el resumen de la ley y los profetas dado por Jesús en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, y dice así: Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Porque es primero Dios, luego el prójimo y al último yo. Así es. Este es el orden. Es primero Dios. Aquí mismo nos lo dice en Mateo 22, versículos del 36 al 40. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es el prójimo y el tercero es yo. O sea que esto es lo que tenemos que hacer. Primeramente amar a Dios, amar al prójimo y luego nosotros. Esto es toda la ley. Dice. El culto, dice, es aceptable. El culto aceptable no se concreta únicamente en el cumplimiento de los rituales, sino que implica una vida de obediencia. Es lo que estamos diciendo. Tú no puedes decir, ay, el domingo ya fui a la iglesia, ya pedí perdón, ya, con eso estoy bien. No. El verdadero culto aceptable dice que es el llevar una vida de obediencia, el obedecer los mandamientos, el obedecer la palabra de Dios, lo que te pide Dios con su palabra. Y por lo tanto dice que las demandas de Dios expresadas en este pasaje son tanto morales como espirituales. Incluso el ritual que Dios mismo instituyó debe ser acompañado por un corazón dirigido hacia Dios, como también Jesús lo expresó. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Este es el verdadero ritual. Este es lo que Dios instituyó como el verdadero ritual, que le adores en espíritu y en verdad. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, ya sabemos, el culto aceptable no solo es el ir a la iglesia, no solo es decir, ay, ya pedí perdón hoy domingo, ya cumplí, di mi ofrenda. No, no, no. Tú tienes que adorar a Dios. Primeramente, debes obedecerlo y luego adorarlo en espíritu y en verdad. Así que el profeta Miqueas en este pasaje está estableciendo un orden de prioridades, dando cuenta de que la vida de santidad es la mejor evidencia de la verdadera religión. Y es verdad, es verdad porque uno no, como les digo, no puede hacer una cosa en el domingo y luego entre semana vivir de otra manera. Eso no es vivir en santidad, eso no es seguir a Dios, eso no es aceptar a Jesucristo en su corazón, de haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Entonces dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad, y estas son las prioridades dadas por el profeta Miqueas en estos pasajes. Dice que al pueblo se le otorgó el sistema de sacrificios como un medio para expresar públicamente una vida de devoción, nunca como un fin en sí mismo. En nuestros días debemos reconocer que el principio para la resolución de los males sociales es que las personas se vuelvan a Dios con todo su ser para así caminar diariamente bajo la poderosa guía del Espíritu Santo. Y sí, al pueblo de Dios le dio ese sistema de sacrificios como, como para expresarse públicamente en una vida de devoción, pero no acaba ahí, no acaba en un sacrificio nada más de eso, eso era solamente para cubrir ciertas cosas. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su sacrificio por nosotros en la cruz, que verdaderamente ni lo merecíamos, nosotros debimos de haber sido los que debimos de estar ahí colgados. Entonces ahí ya se completó el verdadero sacrificio, el sacrificio que cumplía todo lo que Dios requería. Entonces, no acaba en un sacrificio de un día. Tenemos que sacrificarnos todos los días, tomar la cruz, seguir a Jesucristo y pues hoy también debemos de reconocer que debemos de cambiar nuestro corazón, arrepentirnos, y no solo nosotros, tenemos que orar por todo mundo, para que todo el mundo cambiara para que Dios cambie los corazones de muchas personas y se vuelvan a Dios, porque es la única forma en la que podemos tener paz. Para, Hoy el mundo está loco, cuántas cosas no suceden en el mundo, y pues eso es todo porque nos alejamos de Dios, no tenemos a Dios en nuestro corazón y eso nos hace ser personas malas. En conclusión, dice, al encontrarnos con el profeta Miqueas, estamos no solo ante la descripción de un momento histórico del pueblo de Dios, sino frente a enseñanzas profundas para nuestro caminar cristiano. Miqueas nos enseña que Dios usa personas provenientes de diferentes contextos sociales y económicos para expresar su voluntad. También nos afirma que la última palabra en este mundo no la tienen los ricos opresores, sino el Señor, mediante la salvación que hoy alcanza a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es el Señor. Fíjense qué interesante, o sea, debemos de aprender que la última palabra siempre la tiene Dios. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, y ora también por las personas que tú creas que estén mal, y Dios hará la obra. Esta es la única forma en que podemos salvarnos
salvarnos y salvar a este mundo. Dice, finalmente nos enseña que todo acto ritual de adoración a Dios debe ser acompañado de una vida de santidad sensible a su voluntad y dispuesto para expresar justicia, misericordia y bondad. O sea que este acto ritual de adoración a Dios debe ser acompañado de una vida de santidad. Fíjense. No solamente adoremos el domingo, hagámoslo diariamente, hagámoslo en verdad, en espíritu y en verdad, y pues acompañémoslo a la sensibilidad de la voluntad de Dios, a tener una vida sensible a la voluntad de Dios, a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Olvídense ya de Rogelio, sino que sea ya la voluntad de Dios la que se haga en mi vida. Es lo que yo pido así. Olvídense de su persona y pidan que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y pues hay que expresarlo en justicia, misericordia y bondad. Espero y que hayamos aprendido algo y que hayamos salido bendecidos de este encuentro con el profeta Miqueas. Y ahí les pido nuevamente una disculpa por lo que me pasó en mi garganta. Son cosas que a lo mejor no puedo controlar. Me sentí a lo mejor un poquito reseco en mi garganta, pero espero y hayamos aprendido algo y salgamos bendecidos de esta clase. Yo los miro en mi próxima lección y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.